jóvenes, sean todos bienvenidos a esta, la segunda clase de nuestro electivo de participación y argumentación en democracia, donde hemos estado ¿cierto? Interactuando a través de este medio virtual, inserto en todo este contexto de incertidumbre que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, ¿cierto? Pero con ganas de aprender, con ganas de estudiar y dándole nomás para que al final saquemos algo positivo de todo esto y sobre todo para tener las herramientas para poder interpretar lo que se viene, lo que estamos viviendo, que justamente debe ser el tema de nuestro electivo. La semana pasada yo les pedí un trabajo, ¿cierto? Lo estuve revisando, sus videos, en el que ustedes me decían y debatían si en los colegios se estaba realmente enseñando el pensamiento crítico. Algunos decían que no, que en ningún caso se enseñaba porque al final, ¿cierto? Las pruebas no son instrumentos críticos. Y otros me decían que sí, que había un esfuerzo de parte de lenguaje, de historia, por enseñar a votar, a pensar. Pero bueno, queda para el debate. Lo importante es que ahí ustedes presentaron toda estructura de tesis, base, garantía y respaldo, investigaron lo que estaban diciendo y pudieron citar autores. Varios citaron autores para definir lo que era el pensamiento crítico, que era el objeto de este planteamiento. Y hoy en la clase 2 vamos a definir este concepto, así que si tiene su cuaderno y su lápiz ahí, tome apunte y ponga el título porque el objetivo de hoy es reflexionar acerca del concepto del pensamiento crítico. Bueno, vamos a empezar con una definición, bueno, recogiendo todo lo que ustedes dijeron, que citaron Scriven, citaron páginas como criticalthinking.org. Bueno, hay muchas formas y maneras de definir qué es el pensamiento crítico. Nosotros vamos a trabajar de una manera un poco más sencilla para que no sea tan difícil tomar el concepto y utilizarlo. Y vamos a definir pensamiento crítico como la capacidad, ¿cierto?, que tienen los individuos para problematizar la realidad. ¿Qué quiere decir problematizar la realidad? Tiene que ver con la capacidad de hacerse preguntas, de no aceptar la realidad como algo que está ahí quieto, descrito, como un objeto. Yo frente a la realidad lo que voy a hacer es hacerme preguntas y ver realmente con mis 5 sentidos interpretar la realidad. Hagamos de cuenta que estamos viendo las noticias y vemos que dan en una hora de noticias 45 minutos de fútbol, ni hablar que existen otros deportes, ¿cierto? O cuando nos muestran solamente portonazos, violencia en la televisión. Bueno, una persona con pensamiento crítico no se va a quedar con lo dado, con lo que vio, sino que lo va a problematizar. Y se pregunta, ¿para qué? ¿A qué le favorece esto? ¿Qué significa? Con sus 5 sentidos, ¿cierto? Hacer un ejercicio de hacerse preguntas. Porque hacerse preguntas es un arte y como toda capacidad humana tiene que ser ejercitada para dominarla. Hay un físico hindú que nos contaba una anécdota que todos los días su madre, cuando él era chico y llegaba del colegio, todos los días su mamá le preguntaba ¿qué pregunta hiciste hoy? Ojo, no le preguntaba ¿qué aprendiste hoy? Para ella favorecer el pensamiento crítico en este individuo que más tarde llegó a ser un premio Nobel de física, le preguntaba ¿qué pregunta hiciste hoy? El pensamiento crítico tiene que ver con esta idea de no solamente aceptar lo que dice el otro, lo que dice la realidad, sino que cuestionarse y estar atento no solamente a lo que dice la realidad, sino que también lo que está dentro de mí y cómo yo lo entiendo. Evidentemente, con una rigurosidad a la que yo pueda atender, que yo pueda realmente definir como pensamiento crítico. Hay ciertas características que tiene que tener. Principalmente vamos a nombrar 3. ¿Ya? Vamos a decir que el pensamiento crítico, para que sea una herramienta útil, tiene que operar con claridad, tiene que operar con exactitud, con precisión, tiene que ser pertinente, tiene que seguir una profundidad, no solamente de una manera superficial, y finalmente tiene que obedecer a una lógica. ¿Ya? Sobre el tema de la lógica que tiene el pensamiento crítico vamos a hablar en las próximas clases cuando hablemos de las falacias, ¿cierto?, del pensamiento, que cuando uno está argumentando a veces parte diciendo en mi opinión o según mi investigación, y a veces esas investigaciones, ¿cierto?, carecen de exactitud o de profundidad porque las leímos en redes sociales o porque nos llegó un audio y no sabemos ni siquiera si es que es un estudio serio o si simplemente está confirmando lo que yo creo desde la inocencia.
Pero bueno, pensamiento crítico. Ahora bien, hay un movimiento, ¿cierto?, que domina nuestra sociedad, que es el racionalismo, el positivismo. ¿En qué consiste? El positivismo o racionalismo son formas de pensamiento que nos hablan de una forma de ver la realidad desde las ciencias, desde la lógica instrumental. Es decir, que yo soy capaz de describir un fenómeno con el método científico, con las matemáticas, de tal forma que incluso puedo yo sacar una teoría a partir de eso y predecir cómo se va a comportar ese objeto que yo estoy describiendo de una manera muy exacta. Sabemos que esto ocurrió con el cometa Halley, donde se aplicaron fórmulas matemáticas y se predijo que años más tarde iba a volver a aparecer con la exactitud de la fecha del día, del mes, del año en el que iba a volver a aparecer. Así es el pensamiento científico, así es el positivismo, el racionalismo, que son las formas de pensar que dominan el pensamiento actual, que nos dicen que la realidad es un objeto y este objeto debemos concentrar toda nuestra energía en describirlo y en explicarlo. Ahora, esta es una tradición que se ha dado mucho de pensamiento. El pensamiento crítico va un poco en contra de esto, porque en vez de decir que en la realidad es un objeto que puede ser descrito, en realidad está atento a la parte humana, y donde el pensamiento científico se preocupa, ¿cierto? El positivismo se preocupa de predecir, de describir cualquier fenómeno. El pensamiento crítico se une a una corriente de pensamiento crítica, ¿cierto? Que nos quiere preguntar dónde está el ser humano en todo esto, dónde están sus valores, la ética, dónde está la finalidad, y cuestionarse y no ver las cosas como algo dado. Supongamos que estamos en una clase de matemáticas, en una clase de lenguaje, y yo les enseño el modelo de la comunicación. Yo al decirles, este es el modelo de comunicación, estoy ocupando una racionalidad positivista. Estoy diciendo que las cosas son así y no van a cambiar nunca. Cuando yo le enseño a un estudiante fomentando el pensamiento crítico, yo podría decir algo como esto. Podría decir, este es el modelo de la comunicación hasta ahora. Porque el ser humano tiene un rol. Tiene el rol de modificar el conocimiento, tiene el rol de modificar la historia. Y la historia no existe como algo que está quieto. Esto es un elemento fundamental para nosotros, sobre todo si queremos hablar de participación en democracia, que es lo que a nosotros nos interesa. El pensamiento crítico tiene mucho que ver con la democracia. Y en este sentido, se me perdió el borrador. En este sentido, el positivismo y el racionalismo tomaron todos los objetos descritos y por describir desde esta perspectiva científica, incluyendo las ciencias sociales, incluyendo las relaciones humanas, la política. Y se nos dijo que con una herramienta adecuada, ¿cierto?, yo podía medir, describir y predecir el comportamiento de los seres humanos, por ejemplo, en la educación. Y se dijo, ¿cierto?, que todo lo que incluía la educación, por dar un ejemplo, eran objetos. Entonces, eran objetos los estudiantes, los profesores que interactuaban, se interiorizaban sobre objetos de aprendizaje, ¿cierto?, que eran las materias, nosotros íbamos a estudiar, y se evaluaba de una manera objetiva, ¿cierto?, por instrumentos que dejaban de lado el valor del ser humano. Había un interés técnico detrás de todo lo que se hacía. Si va a haber una participación, ¿cierto?, en democracia auténtica, creo que la educación es un buen punto para ejemplificar lo que estamos hablando. Creo que la educación, ¿cierto?, autores como Habermas o como Henri Giroux nos hablaron de cuál es el papel del pensamiento crítico en esta situación que les estoy describiendo, donde todo, incluso lo humano, ha sido tratado como un objeto. El pensamiento crítico tiene una función doble, que junto con describir
lo que es, como lo hace la ciencia, junto con describir lo que es, nos dice cómo deberían ser las cosas. Esa inquietud de que las cosas se nos plantean como algo dado, pero que el ser humano es un agente que puede influir en la realidad para cambiarla. Si nosotros estamos hablando de que hay elementos en la sociedad o en el conocimiento que son tratados como si fueran objetos, incluyendo los seres humanos, evidentemente vamos a entender de que esta es una situación donde reina la injusticia en la política, en la educación, en la religión, aplíquelo al ámbito que usted quiera. Siempre que haya una relación donde una persona es el sujeto y el otro es el objeto, se va a dar una situación de injusticia. Piensa usted en una relación de pololeo, en una sociedad machista donde el hombre es el sujeto de la relación, el que toma las decisiones, de que la mujer es el objeto, sobre quién se decide, sin ella poder ser su propio sujeto. Todas las decisiones se toman sobre ella. Entonces, ¿cuál es el rol del pensamiento crítico? Porque ya sabemos qué es lo que es. Ahora estamos definiendo para qué es. El rol del pensamiento crítico, en palabras de Henry Bloom, ¿cierto?, es de liberar, de emancipar, como también decía Habermas, ¿cierto?, en los intereses del conocimiento, de la racionalidad. La finalidad del pensamiento crítico debe ser devolver la humanidad, los rasgos humanos, aquello que era considerado como un objeto humano. Entonces, por ejemplo, donde se habla de una interacción de aprendizaje, donde ustedes son objetos, estudian objetos de estudio, el profesor los mide con instrumentos, se perdió la humanidad en una política, ¿cierto?, en una democracia, donde los discursos económicos suelen ser, ¿cierto?, los dominantes, los que cumplen el rol de sujeto, y nosotros los objetos, los que somos los que recibimos esa decisión, ¿cierto?, en una representatividad mínima que es la votación. Hay un rasgo humano que se ha ido perdiendo. El pensamiento crítico, junto con hacerse todas las preguntas que tiene que hacer, debe apuntar a esto, debe apuntar a recuperar lo humano en lo que se había perdido, en lo que es considerado como objeto. Esa es la finalidad del pensamiento crítico que nosotros vamos a aprender en esta asignatura y que vamos a ir aplicando en las distintas etapas de la unidad que tenemos, que tiene como objeto el pensamiento crítico. Así que, bueno, ya lo saben, tengan inquietudes, háganse preguntas. Cuando vean las noticias, sobre todo ahora en el contexto que estamos viendo del COVID-19 y de las recesiones económicas que se nos dicen, se nos transmiten estas decisiones, ¿cierto?, en las que nosotros somos objetos de esas decisiones. Hacerse preguntas: ¿a quién le beneficia? ¿Para quién es bueno esto? ¿Cómo me involucra estas decisiones, ¿cierto?, en esta participación que estamos viviendo de vivir en esta democracia? Así que, bueno, voy a dejar una tarea en la descripción del video explicando lo que tienen que hacer con la fecha de entrega. Me tienen que enviar un trabajo esta vez escrito y les voy a pedir que, algo bien sencillo, que hagan una pequeña autobiografía, que me digan quiénes son ustedes. Y también, ¿cierto?, punto aparte, ahí ustedes tienen que dar a entender que hay una división, que me describan cómo es el barrio en el que ustedes viven, ¿ya? Dejo la descripción de la tarea, la actividad, y espero que haya quedado claro lo que vimos hoy día para que lo podamos ir avanzando. Y nada, pues espero que hayan pasado también un buen rato, así que les mando un abrazo firme y espero que estén bien para que nos podamos encontrar la próxima clase en este lectivo a la distancia virtual que estamos viviendo, y esperar a que la situación vaya mejorando para que nos encontremos pronto. Que estén bien, un abrazo fuerte y nos vemos. Chao.